Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase número 6 de este tema maravilloso que estamos desarrollando acerca de dar a conocer a Cristo, evangelismo práctico personal. Estamos ubicados en el jueves 23 de noviembre del 2023. Y el tema para hoy está muy interesante. Vamos a estar muy concentrados y muy atentos a lo que el Señor quiere hablarnos a través de esta clase, de esta enseñanza, de este discipulado. Muy bien, el tema para hoy es las dos condiciones, arrepentimiento y fe. Las dos condiciones, arrepentimiento y fe. Pero realmente como el tema del arrepentimiento es bastante extenso, vamos a enfocar toda la clase sobre el arrepentimiento, la clase de hoy, y la próxima clase sobre la fe, que realmente es un poco más corto. Entonces vamos a abarcar toda la clase de hoy para enfocarnos sobre el tema del arrepentimiento. Bien, nos ha mostrado la palabra del Señor a lo largo de todos estos días que hemos estado estudiando, que las únicas dos condiciones que nos presenta la palabra, el Nuevo Testamento, más precisamente, para que un pecador pueda recibir todos los beneficios de la salvación, son el arrepentimiento y la fe. Por eso es importante entender qué significan realmente, cómo se conectan entre sí y cómo se deben manifestar en el hombre pecador. Bien, vamos entonces a definir primero que todo qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. Es cuando se reconoce sinceramente, y esto es muy importante, porque la sinceridad es el factor determinante para que sea un arrepentimiento genuino, para que sea un arrepentimiento real. Es cuando se reconoce sinceramente que hacia donde nos dirigimos es el lugar equivocado y cambiamos de dirección. Digamos que ese es un concepto sencillo, básico, más sacado del diccionario que de la Biblia como tal, pero nos ubica de una manera clara lo que es el arrepentimiento. Es reconocer que estábamos equivocados hacia donde íbamos. Entonces, cambiamos de dirección. Eso es arrepentimiento. Es reconocer sinceramente, ya mirándolo desde el punto de vista bíblico, sinceramente que soy pecador. En el caso de esa persona que está escuchando el Evangelio por primera vez, debe reconocer sinceramente que es pecador, que tiene una naturaleza pecadora, que nació pecador y por lo tanto debe ser rescatado y debe ser redimido. He allí la importancia de presentarle primero la mala noticia, para que entienda que es pecador, que nació pecador, que tiene una naturaleza pecadora, y de esa manera pues va a entender y va a valorar la buena noticia de salvación, que es que Cristo es la solución a ese problema. Entonces, la condición principal, inicial, para que se produzca la salvación, la conversión en una persona, en un nuevo creyente, es que se arrepienta. Y por eso estamos explicando lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento es admitir sinceramente que por ser pecador he cometido pecados. Al tener una naturaleza pecadora, entonces el fruto de esa naturaleza es practicar el pecado, es decir, cometer pecados, pecar por acción, que es lo que veníamos explicando en la clase anterior acerca de la mala noticia. ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer que he fallado delante de Dios, que he pecado, que he ofendido a Dios de muchas maneras, de palabra, de acción, de pensamiento, aún de omisión, cuando no hago lo que tengo que hacer. Es reconocer que he pecado de muchas maneras. Es reconocer sinceramente, y otra vez aparece la palabra allí, sinceramente. La sinceridad es clave en el arrepentimiento. No puede ser un arrepentimiento
digamos, superficial. De hecho, si es superficial, pues no es un arrepentimiento genuino. Entonces hay que reconocer sinceramente que si no soy perdonado por el Señor, si no reconozco la obra redentora de Jesús, entonces seré condenado eternamente. Es muy importante entender que el arrepentimiento es un requisito obligatorio, necesario, obligatorio y necesario para ser salvado. Bien, vamos a mirar unos pasajes bíblicos acerca del arrepentimiento. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Noten ustedes que inmediatamente Jesús, cuando inicia su ministerio, comienza a predicar el mensaje de arrepentimiento. Porque el mensaje de salvación es eso, es un mensaje de arrepentimiento. Y miren que lo que Jesús comienza a anunciar es, no es vengan que los voy a prosperar o que solamente los voy a sanar o solamente tienen que venir y dar dinero y entonces yo a cambio les voy a profetizar y les voy a dar sanidad. No, Jesús no está ofreciendo absolutamente nada más que la salvación, porque ese es el mensaje de salvación, que el reino de los cielos se ha acercado, que Dios toma la iniciativa para acercarse a los hombres, porque los hombres no pueden acercarse a Dios por sí mismos, en sus propias fuerzas o obedeciendo las obras de la ley. Entonces es Dios mismo el que viene y toma la iniciativa. Pero para ser beneficiarios de esta salvación y entrar en el reino de Dios, la condición inicial que presenta Jesús en su predicación, ¿cuál es? El arrepentimiento. Arrepentidos. Lucas capítulo 15, versículo 7. De hecho, el libro de Lucas es de los que más hace énfasis en el arrepentimiento. Dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Un pecador que se arrepiente. De allí es donde viene esa afirmación muy conocida de que cuando una persona nace de nuevo, viene a Cristo, conoce del Señor, escucha el Evangelio y se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Y es verdad, literal, porque aquí la palabra de Dios lo dice. Así habrá más gozo en el cielo. Habrá mucho gozo cuando un pecador se arrepiente. Porque es la consumación de la maravillosa obra de Cristo en la cruz. Es el propósito por el cual Jesús murió en la cruz. Para que los pecadores se puedan salvar. Para que ellos se puedan arrepentir y se puedan salvar. Hay fiesta porque se logró el objetivo. Porque se logró la meta de que ese pecador se arrepienta y reconozca a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y pone el contraste aquí de una sola persona que se arrepiente comparado con 99 personas que creen que no necesitan arrepentirse, que creen que son justos por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Esas personas creen que no necesitan salvación. Pero uno solo de 100 que se arrepiente, que es un pecador que se arrepiente, es el motivo de fiesta en el cielo. Lucas capítulo 5, versículo 32 dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Una vez más, Jesús hablando de el propósito de su ministerio, la función y el propósito, el objetivo de lo que vino Jesús realmente a hacer. Es a hacer un llamamiento al arrepentimiento. ¿Sí? Dice: no he venido a llamar a justos, aquellos que se creen muy buenos en sus propias obras, en sus propios méritos, o que creen que se merecen la salvación por sus propias obras. No, por el contrario, la salvación es para aquellos hombres y mujeres que reconocen que son pecadores y que necesitan a Dios.
Lucas capítulo 24, versículo 46 al 47. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En estos dos versículos se resume el Evangelio. Es cuando ya Cristo ha resucitado y se aparece a los discípulos y ellos piensan que es un fantasma, un espíritu, pero Él les dice que tranquilos, que es Él, que miren que tiene cuerpo, tiene carne. Es más, les pide algo de comer y se come un pescado y todo esto, y al final se despide de ellos diciéndoles el Evangelio. El Evangelio que fue profetizado en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Es decir, que Cristo muriera en la cruz. Primer paso, primer punto. Segundo, que resucitó de los muertos, es decir, venció la muerte, no se quedó muerto. Y la condición para que las personas puedan beneficiarse de la muerte de Cristo en la cruz y de su resurrección, las dos condiciones son el arrepentimiento y la fe. En su nombre, para que se predicase en su nombre el arrepentimiento, y ahí viene el beneficio y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muy bien. Ahora miremos respecto al arrepentimiento o el remordimiento. El remordimiento parece digamos, igual al remordimiento. Se parecen, pero no son iguales. El arrepentimiento y el remordimiento son completamente distintos, son diferentes. Eso debe quedar muy claro. Y el remordimiento no nos sirve para recibir el perdón de Dios. El remordimiento no nos sirve para ser salvados. Lo que sirve y exige y pide la Biblia es el arrepentimiento. Ya voy a explicar cuál es la diferencia, pero primero quería afirmar de que para recibir la salvación se requiere arrepentimiento y no remordimiento, no sirve. Ahora, ¿por qué? Porque el remordimiento, digamos que es una primera señal de dolor, de tristeza, cuando una persona ha cometido un delito, cuando ha ofendido a Dios o a otra persona o a su prójimo, aún sin afirmar o decir que esa persona sea cristiano o que sea practicante de alguna religión. Porque la persona, todos los seres humanos de manera innata, cuando hacen algo indebido, saben que lo que hizo fue indebido. La persona sabe en lo profundo de su alma, por su conciencia, y ya vamos a hablar de la conciencia, que cuando comete algo indebido, sabe que hizo algo indebido. Entonces, digamos que la persona tiene remordimiento. Fallé, le hice mal a una persona, o cometí determinado delito, determinada acción en contra de las normas, pero resulta que eso solamente es un pequeño dolor o una pequeña tristeza que siente la persona. Pero el remordimiento no basta para recibir la salvación, porque debe ocurrir un arrepentimiento. Y aquí es donde vamos a profundizar lo siguiente. Es muy importante entender esta parte. Ya entendemos claramente lo que es el arrepentimiento a la luz de las Escrituras, y ya entendemos que el remordimiento es una primera señal de dolor o de tristeza cuando la persona ha cometido una infracción. Por ejemplo, el ladrón, cuando roba, sabe que robó y que hizo algo indebido. Y nadie le tiene que decir que es un ladrón, porque muy dentro, en su corazón, sabe que es un ladrón. La ley lo que hace es confrontar al pecador para que se evidencie su pecado. Y la persona admite inicialmente por su conciencia de pecado que sí es un pecador, que sí es un ladrón, que ese pecado que cometió ofendió a Dios, que violó la ley de Dios y por eso necesita arrepentirse. Entonces,
Puede que una persona incrédula, no nacida de nuevo, no convertido genuinamente a Cristo, cuando haga algo indebido en contra de la ley de Dios, pueda sentirse triste, pueda sentirse mal y decir, no lo vuelvo a hacer. Pero el remordimiento es limitado, no alcanza a cumplir el estándar del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque es como solo una emoción pasajera, negativa en el corazón del hombre, debido a que su conciencia pecadora le dice que es un ladrón, que cometió un delito. Y es muy probable, y lo sabemos por sentido común, que aún el pecador, sintiendo remordimiento, va a volver a hacer ese pecado. Va a cometer de nuevo ese pecado. Va a seguir practicándolo. Es muy probable que lo siga practicando. ¿Por qué? Porque solamente fue una emoción pasajera, solo como de tristeza. Como quien dice, wow, lo que hice estuvo mal, pero sigo con mi vida, no me arrepiento realmente, sino que sigo practicando lo mismo, dando vueltas en el mismo lodo. Y cuando se da la oportunidad de hacerlo otra vez, pues la persona vuelve y lo hace. ¿Por qué? Porque no hubo arrepentimiento. Lo que hubo es remordimiento. Ojo con eso. Entonces, el remordimiento no nos sirve para recibir el perdón de Dios. El remordimiento no nos sirve o no le sirve al pecador para ser salvado. Vuelvo y repito, lo que sirve y exige y pide la Biblia es el arrepentimiento. Antes de avanzar al siguiente punto, vamos a mirar estos pasajes bíblicos. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, no será bendecido, no va a salir adelante en lo que hace y en lo que emprende. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Precisamente una de las características del remordimiento es esa, de que muy probablemente la persona que hizo algo indebido siente tristeza porque la conciencia se lo dice, pero encubre su pecado, no lo confiesa, lo encubre y por eso sigue otra vez haciendo lo mismo. Por eso la diferencia con el arrepentimiento es que cuando se arrepiente la persona genuinamente, esa persona se aparta, deja ese pecado, lo abandona, cambia de dirección, reconoce que no está bien, pero cambia de dirección. Y dice la palabra que esa persona sí alcanzará misericordia. Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Miren ustedes qué interesante cómo la palabra aquí conecta los dos conceptos, arrepentimiento y conversión. Dice, arrepentidos y convertidos. Es decir, lo uno llevará a lo otro. El arrepentimiento llevará a la conversión genuina. Nunca una persona podrá decir que se convirtió genuinamente a Cristo, que es un verdadero cristiano, si sigue practicando el pecado. Y si sigue practicando el pecado es porque no se arrepintió de ese pecado, porque lo sigue consintiendo, porque sigue en lo mismo. Debe producirse un arrepentimiento total y genuino. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 al 10, dice de la siguiente manera. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Miren allí la comparación que nos hace la misma escritura y nos presenta dos tipos de tristeza. Si ustedes lo pueden ver allí claramente en la escritura en 2 de Corintios 7. Dice que hay dos tipos de tristeza, una que el mundo produce y otra que produce Dios. Obviamente la que produce Dios es la que lleva a un arrepentimiento real para salvación.
Pero el remordimiento, que es el tipo de tristeza que cualquier persona puede tener cuando hace algo indebido, no le lleva a la salvación. Siente dolor, digamos, momentáneo por lo que hizo. Por ejemplo, el mismo ejemplo del ladrón, o una persona que asesina a otra, o una persona que comete adulterio. En el momento dirá, uy, ¿yo qué hice? La embarré, hice algo malo, eh, ofendí a determinadas personas, o cometí un delito contra la ley. Pero ¿qué pasa? Esa persona después se olvida de ese dolor, después se olvida de esa tristeza y vuelve y sigue en lo mismo. Muy importante entender la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El Señor produce esa tristeza, ese dolor, para que nos podamos arrepentir genuinamente. Bien, vamos al siguiente punto, la esencia del arrepentimiento. Muy importante esto, de lo cual muchas veces no se habla mucho, pero esta es la esencia del genuino arrepentimiento. Y la esencia del arrepentimiento es la humildad. Ese es el ingrediente principal para efectuar un arrepentimiento real. Es necesario la humildad. Y la humildad nos permite bajar la cabeza, reconocer con sinceridad que somos pecadores, que necesitamos ser perdonados y que queremos cambiar de manera definitiva. La humildad. Si hay orgullo, soberbia en el corazón, creyendo que no se necesita arrepentirse, entonces la persona nunca efectuará de manera real su arrepentimiento. ¿Sí? Puede que la persona haya hecho algo indebido, siente cierto remordimiento, pero tiene su corazón tan lleno de soberbia, de altivez y de orgullo, que finalmente dice, no, pero no pasa nada, lo sigo haciendo. Y recordemos que la soberbia en el corazón del hombre es natural, eso es parte de su naturaleza pecaminosa. De hecho, la soberbia ese fue el pecado en el origen del mal, cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando Satanás se rebela contra la autoridad de Dios. El pecado principal que cometió Satanás fue la soberbia en su corazón, porque pretendió ser igual a Dios, quiso ser igual a Dios, quiso tomar el poder por la fuerza y obviamente no quiso seguir obedeciendo más a Dios, sino construir su propio reino, ser el rey de su propia vida. Y a eso la Biblia le llama soberbia. El fruto de la soberbia es creer que el hombre no necesita a Dios, que no necesita arrepentirse y que lo que hace es normal porque todos lo hacen. Y piensa esa persona que esa es la forma normal de actuar de todas las personas, de todos los seres humanos. Es como una combinación entre ignorancia y altivez. Ese es el fruto de la soberbia. Dice Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9. Al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. Así como en otras ocasiones Jesús está confrontando a los fariseos, a los saduceos, que eran personas religiosas, supuestamente muy espirituales, que creían que se las sabían todas, que conocían a Dios, que conocían todas las escrituras, que tenían toda la iluminación. Pero el problema de ellos era que había orgullo, había soberbia en su corazón, había altivez. Por eso es que Jesús los trata a ellos de una manera tan dura y les habla así, generación de víboras, imagínense. Y hay otro pasaje cuando Jesús le dice a los fariseos, a los
saduceos que son hipócritas, porque ellos quieren aparentar espiritualidad, porque quieren aparentar ser superiores a otros y que los vean a ellos orando y de pie en la sinagoga y haciendo esto y aquello y lo otro, tratando como de mostrar algo que realmente no son. Y Jesús les dice a ellos que son hipócritas, y aquí en este pasaje vemos que les está diciendo generación de víboras. ¿Cuál era la raíz del problema de ellos? La soberbia, ¿sí? Estaban enceguecidos, por eso no podían comprender que Jesucristo era el Salvador, que Jesús era el camino correcto. Estaban velados por su propio orgullo, por su propia soberbia. Rechazaron al mismo Salvador. Imagínense la comparación que hace el Señor Jesús acá, cuando dice que Dios puede levantar a hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué significa eso? De que el corazón de ellos también eran como piedras, eran endurecidos. ¿Usted ha conocido alguna vez a una persona así, que sea endurecida, que cree que no necesita a Dios, que cree que es muy buena persona, que cree que no tiene que arrepentirse de nada, o que cree que tiene mucho conocimiento de la Biblia o diferentes conceptos religiosos? Entonces, yo no necesito ir a ninguna iglesia, yo no necesito leer la Biblia, yo no necesito arrepentirme de nada, yo estoy bien así. ¿Qué significa eso? ¿Qué está evidenciando la persona allí? De que hay soberbia en su corazón. Está actuando como Satanás mismo. Por eso la característica, bueno, y antes de explicar la característica principal del arrepentimiento, que estamos diciendo que es la humildad, quiero decir lo siguiente: la práctica normalizada de un pecado, la práctica normalizada de un pecado es algo que es pecado delante de Dios. Pero el mundo lo practica de manera natural. Ahora, ¿por qué se ha normalizado el pecado? Y cuando hablo de normalizar el pecado, es lo que decía anteriormente, cuando una persona, por su ignorancia y también por su altivez, dice: es que todos lo hacen, es que todo el mundo lo hace. Todo el mundo, la mayoría de las personas mienten, la mayoría de las personas roban, la mayoría de las personas adulteran, entonces yo también lo hago. Eso es normalizar un pecado. Ahora, ¿por qué se normaliza el pecado? Porque es algo que sale de su corazón de forma espontánea. El pecado sale de manera espontánea del hombre, como la mentira, el orgullo, los pensamientos de inmoralidad, la ira, el odio, el rencor, la venganza, la burla, la avaricia. Todos este tipo de manifestaciones de pecados por acción son la manifestación de una naturaleza que es caída. Entonces se normaliza el pecado, porque como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. La característica principal que se requiere para que haya un genuino arrepentimiento, mis hermanos, es la humildad. Volvemos a la presentación. Es la humildad. Ese es el requisito principal para que haya un arrepentimiento genuino. Ahora, ¿quién produce esa humildad? Esa humildad para que la persona baje la cabeza y diga: sí, soy pecador, sí he mentido, sí he ofendido a Dios, sí yo necesito ser perdonado, sí lo admito. ¿Quién da esa capacidad? Esa humildad la produce el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy importante entender esto. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio a un pecador. Y produce, digamos, un primer fruto, porque, digamos, las 9 características del fruto del Espíritu Santo se van dando de manera progresiva a través de la palabra, la oración, la comunión con Dios. Con el tiempo, la persona va sufriendo una transformación progresiva. Pero digamos que una primera manifestación
del Espíritu Santo obrando en esa nueva persona, en ese nuevo creyente o en ese pecador que está comenzando a creer, es la humildad. Se llama la humildad. E inmediatamente esa persona procede al arrepentimiento reconociendo que sí necesita el perdón de Dios. Dice Juan capítulo 16, versículos 7 al 8. Pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios. Más claro no puede estar. La función principal del Espíritu Santo es convencer al pecador. ¿De qué? De que es un pecador, de que necesita ser perdonado, de que necesita de Dios, ¿sí? Entonces, pone humildad en su corazón para que se arrepienta y pueda recibir el beneficio de la salvación. Se requiere humildad no solo para reconocer que se es pecador, sino para reconocer también de manera sincera que la Biblia y el contenido que está en la Biblia, pues es la palabra de Dios, es real, tiene autoridad. El contenido que está en la Biblia es cierto, es verdadero, es la verdad. Que la palabra de Dios es la verdad. Es muy importante también que la persona, cuando se arrepiente, pueda reconocer este factor, que la palabra de Dios es la verdad. Y segundo, también necesita admitir que Dios es real, es decir, que Dios existe, reconocer humildemente que Dios existe y la creación lo demuestra. Pero lo más importante y que puede generar un verdadero arrepentimiento es entender la naturaleza humana pecadora que todos tenemos sin excepción. Miren ustedes lo importante que es entender el concepto de arrepentimiento y la esencia del arrepentimiento, que es la humildad. Una persona que se resiste a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es porque obviamente está siendo dominado por su orgullo, por su soberbia, por su altivez. Cree que no necesita a Dios, cree que no necesita arrepentirse de nada. El Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios presta atención especial a aquella persona que es humilde, que reconoce sus errores, que reconoce que ha fallado, que reconoce que necesita a Dios, que reconoce que necesita ser perdonado. En cambio, una persona soberbia, altiva, que cree que no necesita a Dios, ¿qué hace Dios con él? Pues lo deja, que haga lo que quiera y lo mira de lejos. Lo mira de lejos. La persona no quiere arrepentirse. Entonces, Dios lo mira de lejos, claramente, como dice la Escritura. Bien, vamos al siguiente punto. Y esto es muy importante dentro del concepto del arrepentimiento, y es la conciencia y la ley. En el alma todos tenemos algo que se llama la conciencia, y dentro de la conciencia hay un elemento muy importante que la Biblia le llama la conciencia de pecado. Conciencia de pecado. Entonces, para que haya un arrepentimiento genuino, se tiene que despertar en la persona la conciencia de pecado, admitiendo que ha violado la ley de Dios. Se despierta la conciencia de pecado. Y la ley de Dios muestra el pecado en el hombre de manera evidente. Ese es el propósito de la ley. Mostrar que somos pecadores. Evidenciar que el pecado existe. Si no existiera la ley, entonces podríamos hacer lo que queramos y no entender la maldad de lo que estamos haciendo. No entenderíamos las consecuencias de lo que estamos haciendo. Muy importante esto. La violación
de los principios básicos de la ley moral siguen vigentes. Porque aún después de la cruz, del nuevo pacto, de la obra redentora de Jesús en la cruz, los mandamientos de la ley moral de Dios siguen vigentes. La ley sacrificial, la ley de sacrificios fue abolida. ¿Sí? La ley, hay más de 613, más o menos 613 mandamientos en la ley del pueblo de Israel. A partir de los 10 mandamientos de Moisés, comenzaron a desarrollar una cantidad de mandamientos que Dios comienza a indicarles que deben cumplir en cuanto a sacrificios, en cuanto a la parte social, pero todo eso fue abolido por Jesús en la cruz, pero la ley moral no, la ley moral sigue vigente. Muy importante entender esto. La ley cumple un propósito en nuestras vidas y es evidenciar la naturaleza pecadora en nosotros y la práctica del pecado en nuestra vida. Y es a través de la ley que el Espíritu Santo despierta la conciencia de pecado. Y es allí cuando el pecador entonces reconoce que ha pecado de muchas maneras y en muchas ocasiones. Cuando el pecador se da cuenta que ha violado la ley de Dios, que ha hecho cosas malas, es la evidencia que ha despertado su conciencia de pecado. Y eso le va a llevar a un genuino arrepentimiento. El pecador, hermanos, comienza a reconocer que ha cometido pecados, que ha mentido, que ha robado en algún momento, o ha codiciado la mujer de su prójimo, o ha engañado al prójimo de alguna manera, o aún pecados que puede que no sean tan escandalosos, pero que están muy dentro del corazón del hombre, como los malos deseos, las envidias, las disensiones, la ira. Cuando el pecador se da cuenta que ha violado la ley de Dios, que ha hecho cosas malas, entonces, repito, es la evidencia de que se ha despertado su conciencia de pecado, y eso le va a llevar a un arrepentimiento genuino. Romanos capítulo 3, versículo 20, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Otra versión dice en este versículo: porque por medio de la ley es despertada la conciencia de pecado. Muy importante eso. La persona cae en cuenta de que sí ha violado la ley de Dios, de que sí ha ofendido a Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Miren ustedes cuál es el propósito de la ley. La ley no es para salvación, porque nadie se puede salvar cumpliendo la ley. Pero la ley en sí misma es santa, es perfecta, sin mácula, sin mancha, porque nació en el mismo corazón de Dios. Y el propósito de la ley es revelarnos, mostrarnos, hacernos entender de que existe el pecado y de que somos pecadores. Y al entender esto, que es precisamente la mala noticia, eso nos lleva a la buena noticia, eso nos lleva a Cristo, entendiendo de que Cristo es la solución a ese problema, de que hemos violado la ley. Y por medio de Cristo, obviamente, somos justificados por la fe. Romanos capítulo 5, versículo 20, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El propósito de la ley era evidenciar que en el hombre hay una naturaleza caída, heredada. Pero después de que logró eso, logró ese objetivo, ese propósito, Dios proveyó la solución por medio de Cristo. Y ese es el mensaje de gracia, y ese es el mensaje de salvación. Sobreabundó la gracia por medio de Jesucristo, que fue el que trajo perdón, salvación y vida eterna para los que creen en él. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 40, vemos acá el resumen de la ley, porque estamos hablando de la ley, de la conexión que tiene la conciencia con la ley. Y dice la palabra así:
Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Aquí se resume en estos dos mandamientos todos esos 613 mandamientos que tiene la ley judía y los profetas. El resumen simplemente son dos puntos. Primero, amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Y el segundo es amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, es importante mostrarle este recurso para evangelizar al pecador y decirle, mira, el resumen de toda la ley es amar a Dios y amar al prójimo. Cierto que no amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, entonces no hemos cumplido la ley. ¿Ha sido Dios el más importante en tu vida? ¿Ha sido Dios tu pasión, tu entrega? ¿Te has consagrado a Él? ¿Te has entregado completamente a Dios? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿cierto que no? Entonces has violado la ley. Y dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, hemos violado este segundo mandamiento muchísimas veces, porque siempre nos hemos puesto a nosotros mismos por delante, más que a los demás. Y por eso le hacemos daño a los demás, por eso pecamos, por eso transgredimos la ley, porque le hacemos mal a otras personas, porque no amamos a nuestro prójimo. Y aquí nos damos cuenta una vez más, que al entender esto, de que hemos violado la ley, solamente con estos dos mandamientos que han sido transgredidos, entonces nuestra conciencia se despierta y nos lleva a un genuino arrepentimiento para salvación. Entonces estamos hablando acerca del arrepentimiento como primera condición para la salvación. Esperamos que este tema haya sido de mucha bendición para tu vida y que podamos comprender la importancia de este requisito del arrepentimiento, entender la diferencia con remordimiento, entender también que la esencia del arrepentimiento es la humildad, porque lo que detiene el verdadero arrepentimiento es la soberbia. Y finalmente, que la conciencia sea despertada cuando entendemos que hemos violado la ley, que ese pecador ha violado la ley de Dios, por lo tanto está destituido de la gloria de Dios, y si se despierta su conciencia, eso le llevará a un arrepentimiento genuino, por lo tanto será salvo si cree en el Señor Jesucristo. El arrepentimiento se conecta de manera directa con la fe, y eso es lo que vamos a hablar en la próxima sesión, en la próxima clase, cómo estos dos elementos, siendo diferentes en su significado y en su propósito, van unidos. No puede haber arrepentimiento sin fe y fe sin arrepentimiento. Vamos a ver y a encontrar a desarrollar este tema maravilloso, y va a ser emocionante poder comprender cómo las dos cosas son necesarias y se complementan una con la otra, arrepentimiento y fe. Vamos a orar al Señor y darle gracias a Él en esta noche por la clase de hoy. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la clase de hoy. Ha sido de mucha bendición, Señor. Gracias por la palabra, por la Biblia que contiene tu palabra, que contiene tu verdad, a través de la cual podemos encontrar, Señor, la verdad, podemos encontrar, Señor, el mensaje del Evangelio. Y hemos estudiado hoy el arrepentimiento como requisito esencial para obtener salvación. Gracias, Señor, porque comprendemos la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Es importante
que el pecador pueda arrepentirse genuinamente, reconocer su pecado y reconocer su naturaleza pecadora. No solamente sentirse triste por algo que hizo, sino reconocer que realmente necesita ser perdonado y que solo en Jesús podrá recibir ese perdón. Señor, ayúdanos a usar estos recursos para poder evangelizar y poder llegar con sabiduría a aquellas personas que estamos, a las que les estamos compartiendo el mensaje del Evangelio, y ellos puedan conocerte y puedan arrepentirse genuinamente de su pecado, que sus conciencias sean despertadas cuando entiendan que han violado tus mandamientos, que han ofendido a Dios y que necesitan ser perdonados. Que sus corazones endurecidos, llenos de soberbia, sean tocados por el Espíritu Santo y produzca humildad en sus corazones. Que esos corazones como piedras sean ablandados. ¿Para qué? Para que reconozcan que necesitan de ti, que necesitan tu perdón y que son pecadores, Señor. Gracias, oh Dios, porque este primer requisito fundamental para salvación, el cual es el arrepentimiento, nos lo has revelado en tu palabra y nosotros lo hemos hoy estudiado, lo hemos aceptado, lo hemos creído y queremos también predicarlo y enseñarlo a aquellas personas que nos rodean. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.